Hola, bienvenidos a este primer episodio del podcast Lumbrera en el Camino. Espero que este programa sea un espacio de aprendizaje para ti, así como lo es para mí. Un lugar para fomentar el pensamiento crítico, un lugar donde podamos dar luz a los temas más complejos que se encuentran en nuestra sociedad y en el mundo. Esta semana leí una noticia que se hizo viral en Twitter acerca de la teoría del carrito de supermercado. Aunque ya tiene algunos años de haberse publicado, ya que se publicó en el 2018, volvió a tener relevancia hace un par de días. Esta teoría sostiene que se puede juzgar la personalidad de alguien con el hecho de que si devuelve o no el carrito de supermercado a su lugar. La teoría dice algo más o menos así. Devolver el carrito de supermercado es lo objetivamente correcto. Todos lo sabemos y estamos de acuerdo en eso. Pero a su vez, todos saben que si no devuelves el carrito no pasa nada. No es un delito, nadie te castigará por dejarlo al lado de tu carro antes de irte a tu casa. Por lo tanto, esto confirmaría si una persona está capacitada para hacer lo correcto sin necesidad de leyes estrictas que lo regulen. Demostrará si tiene el control, mostrará la bondad o la maldad en el corazón de alguien. Bueno, evidentemente esto se puso un poco profundo y un poco exagerado también. Sería cruel juzgar si una persona tiene bondad en su corazón solo por el hecho de devolver o no un carrito de supermercado, ya que hay que tomar en cuenta muchos aspectos, como si es una madre con niños, un anciano, una persona con movilidad reducida, así que sería apresurado llegar a una conclusión en base a esta teoría. Una psicóloga que fue consultada al respecto expresó su opinión diciendo que más que mostrar si las personas eran buenas o malas o tenían autocontrol, esta teoría tenía más que ver con la empatía. Pensar en los demás, vivir en sociedad pensando en el prójimo. En esta sociedad cada vez más individualista, cada vez más egoísta, más egocéntrica, la empatía parece en peligro de extinción. Eso de haz el bien sin mirar a quién, eso que decían los abuelos de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, al parecer cada día se olvida más, pero todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien, de ayudar a tu vecino, de ser más empáticos, de simplemente, si nada nos lo impide, devolver el carrito de supermercado a su lugar. ¿Qué me dicen? ¿Comenzamos? Durante la década siguiente a la guerra de Vietnam, una pregunta resonó en el ejército norteamericano. ¿Fue Estados Unidos vencido en las junglas de Vietnam o en las calles de América? Esta interrogante surgió en el seno del 7º Grupo de Operaciones Psicológicas del Ejército de los Estados Unidos, en San Francisco, California. Surgió la interrogante y también la respuesta. En 1980 entra en escena un personaje singular, el mayor Michael Aquino, líder del equipo de investigación y análisis. El mayor Michael Aquino no es cualquier militar de carrera, de esos de tradición. Es un hombre profundamente vinculado al ocultismo y al satanismo. Fue miembro de la iglesia satánica fundada por Anton LaVey. Aunque Aquino era de parte de la iglesia, no se puede decir que, compartían los mismos ideales. Él buscaba un conocimiento más elevado, profundo, personal. La doctrina de LaVey enseñaba a ver al diablo como una idea, un símbolo de rebeldía y no como un ser personal, idea con la que el mayor Aquino disentía, ya que él sí creía en la persona de Satanás. Aquino afirmaba haber tenido experiencias sobrenaturales y místicas con un ser superior, lo cual lo llevaba a defender este ideal contrario al del Papa Negro.
Insatisfecho por el camino que estaba tomando la iglesia de Satán y tras comprobar que, en una tribu solo puede haber un cacique, Aquino decidió desertar junto con otros miembros y fundar una nueva organización llamada el Templo de Set. Y es este hombre, un militar de alto rango del ejército y un ocultista confeso, que en 1980 va a desarrollar un manual de guerras psicológicas, del cual hay mucha tela para cortar. Para comenzar, Aquino no creía que la guerra psicológica fuese una simple propaganda al estilo Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi. No creía en usar folletos, altavoces y esperar a ver qué pasa. Primero, porque creía que los propagandistas son mentirosos diciendo mentiras en las que no creen. Y segundo, debido a que el soldado, el operativo de la guerra psicológica, debía estar convencido no solo de lo que propaga, sino de la victoria en la guerra. Tampoco estaba de acuerdo con el uso de ningún tipo de drogas o medicamentos al estilo de la CIA, sustancias que pudiesen debilitar la mente y por tanto hacer un daño irreversible para la imagen del Mind War. En dicho informe se especifican las formas de actuar en el implemento de la guerra psicológica. Debía ser agresivo, porque las opiniones deben ser cambiadas, deliberado, planificado, sistemático e integral, nada dejado al azar. Actuar antes de comenzar la guerra, llegar a las mentes de la población antes que estos decidiesen defender a sus gobiernos. Y uno de los objetivos primordiales es que todo esto sucediese sin que el enemigo se percatara. En una de las partes del manual, el mayor Aquino dice: para que la mente crea en sus propias decisiones, debe sentir que tomó esas decisiones sin coacción. Las medidas coercitivas utilizadas por el operativo, en consecuencia, no deben ser detectables por medios ordinarios. Ha sucedido en multitud de ocasiones que tecnologías, maquinarias y drogas que se idearon para la esfera militar y visto que funcionaban, que daban buenos resultados, decidieron implementarlo en el ámbito civil. Ahora la pregunta es, ¿sucedió esto? ¿Ha sucedido lo mismo con los manuales de guerras psicológicas? Muchos teóricos de la conspiración hablan de sociedades secretas, de ovnis o reptilianos que controlan el mundo desde las sombras, pero la respuesta es más sencilla. Los que controlan el mundo son élites empresariales, económicas, militares, gubernamentales, gente como tú y como yo, pero con una influencia en las sociedades y en los gobiernos que supera la ficción de cualquier película de Hollywood. Parafraseando el coronel del ejército español Pedro Baños, la mayoría de las personas viven en dos mundos, el físico y el virtual, y la mente es el punto donde se unen estas dos esferas. Por tanto, para ejercer un dominio hay que influir en ellas, en las mentes. El coronel Baños explica que el objetivo siempre ha sido claro: controlar emociones para controlar decisiones. A lo largo de la historia se han empleado muchos métodos y estrategias para influir en las mentes de los ciudadanos, desde la educación académica a los rumores y bulos, pasando por las tradiciones y las creencias religiosas. En la actualidad, la industria del entretenimiento juega un papel protagónico en la guerra psicológica. El cine, la televisión, los deportes, las plataformas de streaming, las redes sociales sirven para mantener entretenida a la población, para desviar la atención de las cosas más relevantes. Un ciudadano promedio pasa al menos 4 horas al día expuesto a pantallas de cualquier clase. Pueden ser televisores, computadoras o teléfonos inteligentes. Todo esto se incrementó debido a la llegada del Internet a los hogares. Cuando se acercaba el año 2000, los científicos y académicos más optimistas pensaban que con la llegada del Internet y el fácil acceso a la información sería cuestión de tiempo para poner fin a las falsas noticias e ignorancia en muchos temas.
pero lejos de disminuir, la desinformación aumentó exponencialmente, llegando a límites insospechados, a tal punto que en algunos casos es difícil reconocer la verdad de la mentira. Otro aspecto relevante es eso que los expertos llaman neuromarketing y obsolencia percibida, que no es más que cambiar tus bienes cada vez más rápido, al ritmo que marca el mercado. Estoy seguro de que saben de qué estoy hablando. Es esa sensación que surge en nosotros de cambiar nuestras cosas por la versión más nueva y actualizada, simplemente porque hay que estar al día con las tendencias. De ahí saltamos a la aportación de información personal desmedida por redes sociales, información que es utilizada para conocernos a fondo, ya que para manipular a una sociedad primero hay que conocerla. No solo conocer sus gustos y sueños, sino también sus miedos, ya que la sociedad atemorizada es más fácil de manipular. Esto se evidenció en los últimos años con la pandemia mundial de COVID-19. Al pensar en esto, me acuerdo de muchas cosas, en todo tipo de fechas y celebraciones, cuyo enfoque es emocional y su objetivo, como siempre, es económico. Todos hemos sido víctimas de esta guerra psicológica. Por activa o por pasiva nos hemos dejado llevar en algún momento por las tendencias o las modas. Y eso es normal. Nadie está libre de pecado en ese aspecto. Pero en el momento en el que nuestras vidas giren en torno a lo que es tendencia en redes sociales o no, ahí sí tendremos un problema, y uno muy gordo. Conócete a ti mismo. Este aforismo estaba escrito en el templo de Apolos en Grecia. Y creo que es importantísimo que nos conozcamos como personas. Es importantísimo que conozcamos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Ya que en el mundo en el que vivimos es menester detenerse a pensar en nuestra conducta y en nuestras decisiones. Ser honestos con nosotros mismos. Meditar si estamos caminando según la corriente del mundo o si andamos por el camino trazado por Dios. Ahora que hemos expuesto el tema de la guerra psicológica, veamos si podemos encontrar algunas respuestas en la Biblia, que es la palabra de Dios. Para esto nos va a ayudar Giovanni García, y es una amiga la cual aprecio mucho y es una estudiosa de la palabra y de la doctrina. Hola Joa, bienvenida a este primer episodio y gracias por brindar tu conocimiento y dar tu granito de arena a este tema. Para las que no la conocen, Joa es una amiga de hace mucho tiempo y es una persona que enseña la palabra y que tiene la disposición para ayudarnos. Así que bienvenida, Joa. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Le doy gracias al Señor de poder participar en este proyecto que el Señor te ha entregado y que estoy segura de que va a ser de bendición para la vida de muchas personas. Gracias al Señor por darnos este espacio para tratar temas de interés, pero no solamente temas seculares en los que uno podría decir, wow, voy a adquirir un nuevo conocimiento, sino para de alguna forma estudiar la palabra desde ese enfoque de actualidad, donde son temas que son importantes destacarlos porque es la realidad de nuestra era actual, ¿verdad? Y bueno, le pido al Señor que bendiga a cada uno de nuestros oyentes, que a cualquier rincón de este planeta donde llegue esta información, pues sea de bendición y que la palabra que es viva pueda tocar nuestros corazones. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Amén, amén, qué bueno. Y bueno, Joa, para comenzar y para entrar de una vez en el tema, ¿qué es la mente? ¿Qué nos puedes decir acerca de la mente? Ok, bueno, vamos a dar primeramente como una breve definición de lo que es la mente y luego vamos entonces a decir a qué se refiere la Biblia cuando menciona la palabra mente. Y encontramos que la mente es la facultad que permite que la persona pueda pensar, desea y actúa. Es esa facultad que le permite a la persona aprender. Ahora, la Biblia, por supuesto, habla de la palabra mente. Y hay en nuestro idioma se traduce la palabra mente, pero viene de muchas palabras en griego y en hebreo.
Pero en todas esas palabras que la Biblia utiliza y que al traducirlas a nuestro idioma se encuentra la palabra mente, en todas existe una relación y se refiere a que cada vez que se habla de mente, se está incluyendo la idea de la capacidad para pensar racionalmente, ¿ok? O sea, independientemente de cuál sea la palabra en hebreo o en griego, siempre estamos hablando del pensamiento. También se traduce en muchos momentos como la parte más profunda del ser humano, es decir, el yo. Es el centro de los sentimientos, los deseos e inclinación de las personas. Entonces, en resumen, la palabra mente está hablando de la voluntad del hombre, de su razonamiento, de la toma de decisiones. Eso lo define la Biblia como la mente. Bueno, de mucha importancia, como podemos ver. Y si tomamos en cuenta de que la mente, tanto la Biblia como el diccionario secular habla de tomar decisiones, de voluntad, ¿qué me dices acerca de si hay alguna diferencia entre un cristiano y un no cristiano, una persona redimida, una persona nacida de nuevo y las personas que no tienen a Jesús en su corazón? ¿Se trabajan igual? ¿Hay una similitud o son diferentes en cuanto a las Bien, mentes? ok, bien. Vamos, como estamos usando la Biblia como nuestro fundamento, por supuesto, en términos psicológicos podríamos decir, bueno, hay diferencias, sí, por la personalidad, hay diferencias porque el medio ambiente que rodea a la persona forma la conducta y eso trae como respuesta entonces ciertos comportamientos. Pero como la Biblia es nuestra base y estamos usando la palabra para no como piso para pararnos encima de eso, entonces tenemos que aclarar que Dios sí establece una diferencia entre la mente de un individuo nacido de nuevo. Entendemos que el nacer de nuevo es aceptar a Cristo como Salvador para recibir el perdón de los pecados. Es rendir completamente la voluntad a Dios. Eso lo define la Biblia como una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, la Biblia sí establece, Dios establece una diferencia entre la mente de un individuo que no ha nacido de nuevo, es decir, que no tiene una relación en la cual se ha convertido a hijo de Dios, y uno que sí ha reconocido su pecado, ha recibido el perdón de Cristo por medio de la sangre y se ha convertido en hijo de Dios y que ha nacido de nuevo. Entonces, sí hay una diferencia. Ahora, ¿cómo la Biblia define o cómo la Biblia marca ese límite entre lo que es una mente renovada o una mente Exacto. que está bajo el control de Dios y una mente de un individuo que no ha nacido de nuevo? En primer lugar, me gustaría destacar Romanos capítulo 8, versículo 7, y es que la mente de un individuo que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un encuentro con Dios, es una mente hostil hacia Dios. Es una mente pecaminosa y sus pensamientos siempre estarán inclinados hacia el mal. Romanos 8, versículo 7 nos dice lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una mente que no ha sido renovada por la sangre de Cristo y no ha rendido todo su control a Dios, es una mente que no puede entender los pensamientos de Dios, no puede entender la voluntad de Dios para su vida y por lo tanto se vuelve hostil a Dios, porque es una mente en la que está basada en el yo del ser humano y no hay esa inclinación a Dios. Es una mente completamente hostil a Dios. Ahora, el individuo que ha tenido un nuevo nacimiento, la Biblia lo define como aquel que anhela lo que Dios quiere para él, el que mantiene una estrecha relación con Dios y que mantiene una comunión íntima espiritualmente hablando con Dios. Entonces, la diferencia realmente está marcada porque hay
siempre en el hombre no nacido de nuevo está la hostilidad hacia lo que Dios quiere, pero en aquel que ha recibido el perdón de sus pecados es una mente que está inclinada a hacer siempre la voluntad de Dios. Wow. Y Joa, y entonces, como podemos ver, la diferencia más marcada que yo puedo ver es que la persona que no ha nacido de nuevo tiene una mente completamente hostil hacia todas las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo una persona que es hostil puede cambiar su mente, puede renovar su mente hacia una persona que sea abierta hacia las cosas de Dios? ¿Cómo puede Ok, ser esto logrado? ok. Bueno, en primer lugar, como el versículo que hablamos anteriormente, él dice, ninguna mente carnal, y la Biblia cuando habla de una mente carnal es una mente que justamente no ha sido renovada por Dios. Todos sus pensamientos siempre se van a inclinar hacia el pecado. Por eso es que el hombre no puede producir por sí mismo un cambio o una inclinación hacia las cosas de Dios si no es quien produce en él esa transformación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque recordemos que el hombre en su naturaleza caída siempre se alejará de Dios, pero Dios desde el principio ha tenido un plan redentor donde quiere acercar al hombre hacia él. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios quiere establecer una relación con el hombre, pero esa relación tiene que Dios ha dado todo, ha planteado todo el escenario y dio todo lo que él el mayor regalo que fue la entrega de su único hijo para nuestro perdón. Entonces, Dios ha dado todos los recursos para que el hombre sea salvo y pueda tener una mente transformada. Depende del hombre que rinda su voluntad. Entonces, ¿es importante una mente renovada? Por supuesto que sí, porque el hombre en sí mismo nunca podrá satisfacer todas sus necesidades. Tiene que haber un ente externo al hombre, fuera de sus limitaciones, que pueda llenar ese vacío del hombre. Entonces, solamente eso se puede alcanzar a través de esa relación con Dios. Oh, interesante, muy interesante. Y bueno, como estuvimos hablando hace algunos minutos acerca de todas esas estrategias de manipulación coercitiva y de control mental a la cual estamos expuestos como sociedad, ¿hay alguna posibilidad en la que una persona cristiana pueda ser víctima de este tipo de estrategias, de este tipo de armas de control mental? Fíjate que sí, sí puede ser víctima, aún siendo una persona cristiana nacida de nuevo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son estrategias formuladas de acuerdo al comportamiento humano. Son estudios que se han hecho acerca del comportamiento humano y obviamente se ha ese estudio volcado en herramientas que han llegado a lo profundo del pensamiento y pueden de alguna forma generar una respuesta que ellos quieren tener en las personas y se ha vuelto como un medio de control. ¿Qué pasa? El cristiano sigue siendo un individuo, un ser humano. Entonces, sigue teniendo conductas humanas, aunque la transformación espiritual Dios la comienza a partir del instante en que el hombre rinde su voluntad a Él, sigue teniendo emociones, sigue tomando decisiones, seguimos estando en este mundo. Entonces, el control mental puede afectar a un cristiano, pero quisiera establecer aquí una diferencia y es que la Biblia nos manda a nosotros a tener una mente renovada. ¿Qué es una mente renovada? Una mente renovada es realmente que nuestra mente sufra una transformación. Me gustaría mencionar Romanos capítulo 12, versículo 2, y es un consejo que nos da el apóstol Pablo acerca de lo que nuestra vida cristiana debe reflejar. Dice la palabra:
No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tiene que ver esto con el control mental y cómo podemos relacionar una cosa con la otra? Simplemente podríamos establecer que Dios está demandando de nosotros que todo nuestro ser debe sufrir una metamorfosis de adentro hacia afuera. Y aunque los agentes externos que podría, obviamente en este caso que estamos estudiando, que es el control mental, aunque eso intente dominar nuestra mente, si todo nuestro ser ha sido rendido a Dios, por supuesto que va a haber entonces de parte de Dios una protección a nuestra vida. No podemos, dentro del mandamiento que Dios establece para nosotros, es que nuestra mente tiene que ser transformada. Y esa transformación, como mencioné antes, está hablando de nuestra palabra en español, metamorfosis. Es decir, tenemos que sufrir un cambio de adentro hacia afuera. Para que ese cambio pueda ser dado, ese cambio no lo podemos producir nosotros mismos. Es solamente el poder de Dios a través de su palabra que puede generar en nosotros un cambio. Ese cambio va a redundar en que todos estos aspectos del medio ambiente que nos rodean y las formas de control que quiere establecer el mundo sobre nosotros sea frenado en nuestras vidas. Porque ya no vamos a pensar de acuerdo a nuestros gustos, sino nuestra inclinación va a ser hacia Dios. Perfecto, perfecto. ¿Y hay alguna forma para nosotros protegernos? ¿Sabe? ¿Hay alguna forma hay algo que nosotros podamos hacer para luchar contra este tipo de estrategias, este tipo de campañas de manipulación? Seguro que sí. Mira, y te quiero responder buscando un versículo que establece la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es la clave, de acuerdo a la Biblia, de cómo nosotros podemos protegernos de estos factores externos que quieren controlar nuestra voluntad, que quieren controlar nuestra respuesta? La base está en a quién yo le rindo el control. Si yo intento como ser humano, como un individuo que mi naturaleza ha sido dañada por el pecado, intento controlar mi vida, yo voy a ceder a los deseos del mundo, voy a ceder a los deseos de este sistema viciado, de este sistema contaminado. Pero si yo rindo mi voluntad a Dios, entonces mi corazón va a estar inclinado a escuchar la dirección que Dios tiene para mí. Es la única forma de yo protegerme, porque yo puedo decir, bueno, yo no voy a tomar esta decisión porque esta decisión está siendo dirigida por agentes externos, o yo me voy a inclinar más por esta posición, pero tarde o temprano voy a ser víctima de un control. Entonces, mi primera pregunta debe ser, ¿a quién estoy dispuesta yo a cederle el control de mi vida? Si yo intento seguir manteniendo el control por mí misma, tarde o temprano voy a fracasar. Pero cuando yo le doy el control de mi vida a Dios, entonces Dios, a través de su palabra, forma en mí una protección de lo que es el mundo. De lo que estamos hablando de mundo no es solamente geográficamente, estamos hablando de este sistema en el que vivimos, que es lo que la Biblia define como mundo. Otro de los puntos, en primer lugar, es rendir el control a Dios para yo protegerme, rendirlo, pero realmente tomando mis decisiones basadas en lo que Dios quiere de mí. En segundo lugar, yo necesito cuidar las puertas por las cuales entra la información a mi vida. ¿Cuáles son esas puertas? Obviamente estamos hablando de los sentidos, porque ¿cómo entra
todo ese cúmulo de conocimiento dentro de mí por mis sentidos, por los oídos, por la vista, por el tacto. Entonces, yo tengo que cuidar las puertas de mi cuerpo. De acuerdo a de lo que yo me alimente, es lo que voy a tener el resultado. Si yo me alimento solamente de carbohidratos, hablando en términos del cuerpo, en términos humanos, en términos nutricionales, vamos a decirlo así. Si yo me alimento solo de carbohidratos, mi cuerpo se va tarde o temprano a evidenciar mi baja calidad de alimentación, ¿verdad? Porque voy a tener problemas de sobrepeso, voy a tener problemas de colesterol y toda una serie de efectos que van a dañar mi salud. Pero si yo tengo una buena alimentación, obviamente eso va a redundar en que se va a notar en mi calidad de vida. Exactamente lo mismo pasa a nivel espiritual. Si yo cuido lo que entra a mi corazón, a mi mente, yo voy a tener mayor salud espiritual. Entonces, si yo le rindo mi control a Dios, si le rindo el control de mi vida a Dios, automáticamente voy a anhelar lo que Dios quiere. Al anhelar lo que Dios quiere para mi vida, voy a cuidar las puertas de mi cuerpo, que son los sentidos. ¿Ok? Y en tercer lugar, para cerrar tu pregunta, es llenar mi mente de la palabra de Dios. Porque la única forma de conocer a Dios es descubrir lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho está en la palabra. Entonces, primer lugar, rendirle el control absoluto de mi vida a Dios. Segundo lugar, cuidar las puertas de mi cuerpo. Y en tercer lugar, es llenar mi vida de la palabra de Dios. Porque al llenar mi vida de la palabra de Dios, ocurre esa metamorfosis en mi mente, y obviamente entonces eso va a redundar en un comportamiento adecuado y un bloqueo a la contaminación externa que quiere influir sobre mí. Giovanni García. Muchísimas gracias, Giovanni, por brindar tu conocimiento y por ser partícipe de Lumbrera en el Camino. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Como ha sido evidente en estos minutos en los que estuvimos hablando de temas tan intensos, hay una lucha por el dominio de nuestras mentes y emociones. Por tanto, tomemos la iniciativa en esta lucha, vistámonos del nuevo hombre, y como dijo el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio de Lumbrera en el Camino.